Bon dia. Bon dia. Bon dia. Has dormit bé? Sí. Sí? Doncs seu, que t'hem preparat l'esmorzar. Anem per aquí dalt? La fira, T'hi poses sucre a la llet. No. Doncs va, beu-te la llet i si vols després et menges una pruna. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Una película que se propone narrar una historia desde una perspectiva infantil, desde la perspectiva de un niño, corre grandes riesgos y se enfrenta a grandes retos. Con perspectiva no me refiero a adoptar el punto de vista literal en donde la cámara solamente filmaría lo que ven los ojos del niño, sino algo más general, a recrear una experiencia de manera que el adulto espectador la experimente, valga la redundancia, como lo haría un niño. Cómo interpretaría un silencio, cómo le daría sentido a fragmentos de conversaciones, cómo reconstruiría todo aquello que no alcanza a comprender. Una película reciente que me parece lo consigue bastante bien fue el proyecto Florida, que comenté aquí, y es una película en la que el director Sean Baker utiliza el audio y utiliza el sonido para describir un mundo que, si bien a los adultos nos puede parecer opresivo, para los niños que lo habitan en esa película es una realidad liberadora, es una forma de escaparse justamente a las circunstancias opresivas. Así que si por un lado el buen uso de recursos cinematográficos es clave para el buen efecto en este tipo de películas, también lo es el hecho, me parece, de que los guionistas y los directores eviten la tentación de explicar los sentimientos de los niños. En el momento en el que una película hace esto, a su vez cae en la manipulación y en el chantaje emocional al espectador, y sucede con frecuencia, por ejemplo, cuando las películas hacen un uso excesivo de música para subrayar emociones como fondo de ciertas escenas, cuando se presenta a los niños como seres 100% angelicales, o cuando se les hace explicar sus sentimientos en diálogos muy articulados que ni siquiera a veces los adultos llegamos a tener con respecto a nuestras propias emociones. Creo que este tipo de películas se dirigen más a conmover a los adultos porque esto es redituable, pero que no respetan en realidad la experiencia infantil, no se esfuerzan por recrearla. Una película que libra muy bien todos estos obstáculos es la película española Verano 1993 de la directora catalana Carla Simón. Esta película obtuvo el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Berlín y obtuvo 3 premios Goya: a Mejor Dirección Nobel, que es equivalente a premio a Mejor Ópera Prima, a el Mejor Actor de Reparto a David Verdaguer y a Mejor Actriz Revelación a Bruna Cusí. Y esta película narra la historia de una niña de 6 años llamada Frida, recién adoptada por sus tíos tras la muerte de su madre. Su madre fue víctima de una enfermedad, la misma enfermedad que cobró la vida del padre de Frida un tiempo antes. La película arranca cuando el hermano de esta mujer fallecida y su esposa se llevan a la pequeña Frida a vivir con ellos y con su hija, que sería la prima de Frida, la pequeña Ana, a un pueblito en Girona, en una región de Cataluña. Y en adelante la película describe cómo es la nueva rutina de Frida y cómo ella debe o intenta entender las reacciones y las conversaciones extrañas que se tienen alrededor de ella y que hacen alusión a la muerte de su madre, y sobre todo cómo lidia con una realidad tan incomprensible como que la mujer que le dio vida ya no está en el mundo físico. La historia de la pequeña Frida estaba basada en la infancia de la directora Carla Simón. Ella perdió a sus padres en la década de los 90, ambos murieron de SIDA con 3 años de diferencia, y en la década de los 90 el SIDA aún cargaba con muchos estigmas, había muchas connotaciones morales alrededor de esta enfermedad, se le consideraba un castigo por mal comportamiento, lo que sea que eso signifique. Y me parece importante saber que es una película autobiográfica porque vuelve más admirable la dirección de Carla Simón. Admirable no en un sentido valiente, sino porque justamente lo contrario, porque no idealiza a la niña que fue, porque no se ve a sí misma con excesiva piedad o con lástima o con la intención de generar lástima en los espectadores, y sin embargo sí logra expresar el desconcierto y la extrañeza en la que se encuentra Frida de pronto habitando un mundo en donde las reglas cambiaron por completo. Y la manera en la que Carla Simón consigue que el espectador experimente el mundo con la misma extrañeza con que lo hace Frida es evitando dar información o demasiada información sobre cuál fue la muerte que acabó con la vida de la madre de Frida. La niña tampoco lo sabe y a la vez está expuesta a
conversaciones en las que se le hace sentir que su madre murió porque se lo buscó, porque se lo merecía. Como decía hace un momento, en la década de los 90, eso era lo que provocaba cualquier rumor acerca de una persona que había muerto de SIDA. Y la pequeña Frida escucha este tipo de conversaciones no solo por parte de personas extrañas, sino también de familiares, como es el caso de su propia abuela, una mujer al parecer muy religiosa que se expresa en estos términos de su propia hija, de la mujer que murió. Y a la vez Frida también es víctima de la estigmatización del SIDA porque se le considera no solo una huérfana, sino una niña indeseable, en tanto se teme que ella pueda ser portadora de la enfermedad. Hay una gran escena, una escena muy bien lograda, en la que Frida está jugando con otra niña, se cae, se lastima, sangra, y la madre de la otra niña reacciona horrorizada ante la posibilidad de que su hija se contagie, y nosotros observamos y sentimos la hostilidad que recibe Frida. Frida no entiende qué es lo que le sucede y sin embargo se sabe totalmente rechazada. Esta película también observa a los adultos y a la manera en la que a veces reaccionamos totalmente de manera insensible y o irresponsable, y no hace un juicio hacia estos adultos, simplemente observa cómo el miedo también genera estas actitudes. Y con la misma sutileza y con la misma sobriedad con que Verano 1993 muestra la forma en que Frida asimila las microagresiones alrededor de ella, también muestra de qué manera las devuelve, incluso con crueldad, sobre todo dirigidas a su pequeña prima Ana a través de los juegos. Como sabemos, los juegos es la forma en que los niños reorganizan el mundo. No siempre los juegos infantiles son juegos inocentes, porque los niños no son inocentes, porque son adultos en ciernes con todo y sus partes obscuras. Y no quisiera generalizar y decir que los directores españoles tienen un don para representar esta dimensión de los niños, pero es cierto que hay una corriente, o hay varias películas españolas, grandes películas españolas, con niños inquietantes como protagonistas. Mi ejemplo favorito siempre será El espíritu de la colmena, de Victor Erice, de 1973, que muestra su influencia, bueno, no sé si es directa, pero parece que tiene influencia en Verano 1993, en la relación de las dos niñas, en la relación en la que Frida de alguna manera manipula la imaginación de la pequeña Ana. Y sin embargo hay una diferencia sustancial, y la menciono para cerrar el comentario, que es que Frida, a diferencia de la protagonista de El espíritu de la colmena, Frida no se evade en la fantasía. Y destaco esto porque quien vea Verano 1993 notará que Frida es una niña muy contenida, muy tranquila, quizá demasiado, ante la muerte reciente de su madre, y quizá al espectador esto le parezca inverosímil, sobre todo si lo compara con otros retratos de huérfanos. Y sin embargo, la última escena de la película, que no voy a revelar aquí, le da sentido a esta contención y es increíblemente catártica. Habla de los diques que los niños y también los adultos ponemos alrededor de sentimientos que no queremos experimentar, y habla de cómo estos sentimientos y estos diques se rompen y fluyen a veces en circunstancias inesperadas. Para sentir alegría es necesario darle entrada al dolor. Es un binomio y es necesario para seguir adelante. Quien haya vivido un proceso de duelo se verá reflejado en la pequeña Frida, y este carácter universal de la película es lo que hace que Verano 1993 sea una pequeña película catalana, pequeña en términos de producción, que sin embargo ya es una de las óperas primas más comentadas de 2018. Llega a México la siguiente semana, váyanla anotando, y yo los espero aquí también la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.